¿Qué tal, amigos de la Ciudad de la Banda? Tengan ustedes muy pero muy buenas noches. Estamos en otra emisión de Charlas Bandeñas. Ahora hemos cambiado de día. Antes lo hacíamos los lunes, ahora lo hacemos los martes a las 20 horas. Y en esta oportunidad estamos en una de las aulas de la Universidad Popular Manuel Belgrano, que funciona aquí en la Ciudad de la Banda, en calle Urquiza. Así que agradecemos al licenciado, como lo conocen todos, Javier Lin Jiménez, que es el asesor legal de esta institución, por facilitarnos sus aulas para que podamos hacer este martes la emisión de Charlas Bandeñas. Como siempre, nuestro querido amigo Mauricio Ledema de Ciudadanos Web, quien les habla, Carlos Toledo, Mariela Elizondo de la Banda Diario. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas noches a vos, Carlos, buenas noches a toda la gente que nos está acompañando, y como queremos incorporar dentro de la temática de Charlas Bandeñas a diferentes temas que hacen al interés general, en el día de hoy tenemos un invitado especial que es el corredor inmobiliario, como lo conocemos, y que tiene muchos años dentro del rubro, que es Carlos Borges, y que para hablar de un tema que consideramos que va a ser importante, pero a partir del 1 de julio, dentro de unos días nomás. Los saludamos en primer lugar. Muy buenas noches, Carlos, gracias por venir. No, eso es un placer, tanto a ti, Carlos, te agradezco, y por supuesto a Mauricio, poder compartir con ustedes y con toda la audiencia de un tema que es candente y muy preocupante sobre todo. Bueno, para ubicar a la gente que nos está viendo, cuando hablamos de alquileres, hablamos de qué ley estamos hablando, cómo se maneja hoy por hoy la ley de alquileres y cómo está el sector, digamos, el movimiento también. Bien, no nos vamos muy lejos. Nosotros hemos tenido una ley que ha durado 30 años, y a pesar de que se modificó a través del Código Civil algunos artículos, funcionó perfectamente hasta que la brillante idea de algunos legisladores hace 3 años pusieron en vigencia la Ley 27.551, que a pesar de que diversas instituciones y dirigentes del sector inmobiliario a lo largo y ancho del país le dijeron que no lo hagan, que no iba a estar bien, que iba a traer problemas, y bueno, a veces son funcionarios muy caprichosos, llevaron a cabo su cometido, y hoy estamos a 3 años con un desastre en el mercado inmobiliario en general, ¿no? ¿Cuál es la dificultad principal que tiene esta ley y que les impide trabajar con normalidad? Bueno, vivimos en un país muy complicado financieramente, y si hablamos con la inflación que tenemos, ya estamos entrando en un tema que es candente y preocupante. Es decir, esto es día a día, no sabemos qué sucede cuando nosotros abrimos los ojos a la mañana, y en una ley que establece 2 o 3 temas que son fundamentales. Primero, antes la ley permitía un contrato con 2 años, y los reajustes los aplicaban normalmente a través de un sistema que lo arreglaban entre las partes, locador y locatario. Esta ley lo que hace es obligar a que el propietario ponga en el mercado un contrato de locación dirigido hacia el locatario con no menos de 3 años y con una actualización anual, cuando sabemos que la inflación es diaria y muy gravosa, y sobre todo cuando una aplicación de reajustes es anual. Bueno, el golpe, valga la redundancia, en el bolsillo supera por supuesto todas las expectativas y preocupa a las 2 partes. Por eso siempre decimos que esta es una ley lo más equitativa posible, ha perjudicado al propietario y ha perjudicado al locatario. ¿La actualización debería ser de menos tiempo, 3 meses, o trimestral? El tema es cuando comienzan a ingresar en la aplicación de algunas leyes y intervienen en un acuerdo entre partes. Cuando tú y yo podemos arreglar un inconveniente que tenemos y lo hacemos de frente y vemos cómo llegamos a un feliz acuerdo para 2. Ahora, cuando vos tienes que cumplir con una ley que te dice, no, vos vas a tener un contrato mínimo de 3 años, con una inflación galopante, y únicamente lo podés actualizar al año, bueno, quizás el locatario está contento porque va a tener un monto fijo durante esos 12 meses, pero el propietario dice, no, pero estamos teniendo un 7, un 6, un 8% mensual, estamos perdiendo muchísimo. Baja la demanda. Claro, no. Baja la oferta. Baja la oferta.
Es decir, no, al propietario esto no le conviene, lo saco del mercado. Bien. Y como cualquier otro tipo de producto, cuando sale del mercado, cuando no hay un melón, una sandía, una papa, ¿qué es lo que produce? Un alza en el producto. Bueno, este es lo grande. Es decir, lo importante es volver a lo anterior. 2 años de contrato de alquiler, una actualización semestral, que sea simple, que sea sencilla, que no la regule el Estado de la manera que se regula hoy, porque fíjate que un contrato de locación que vence, que se ha firmado hace un año y vence el 30 de junio, tiene que actualizarse con el 104%. Si el que pagaba 10.000 pesos de alquiler, que por supuesto ese monto no existe, pero va como ejemplo, tiene que pagar 21.000 pesos. Carlos, que al momento, ¿no? Al momento de pactar un alquiler, al margen de la ley, de las normas que ya están establecidas, yo quiero alquilar, ¿qué tengo que tener en cuenta al momento de decir, bueno, este local está bien el precio, pero ¿por qué está bien el precio? ¿Porque lo marca la ley o porque hay requisitos del edificio que también hace que el valor tenga, lo aumente, ¿no? El valor. Lo que pasa es que es la regulación del mercado, es la que establece los precios. Si el mercado en un departamento, en un local, como tú justamente lo consultas, en un sistema de actualización o de tasaciones, porque cuando uno hace una tasación, uno de los ítems justamente que toma en cuenta es el valor comparativo del mercado. Entonces un local que normalmente en el sector está por ejemplo en 30.000 pesos y tú lo pides 60, no lo vas a alquilar. Claro. Entonces tiene que adecuarse a los precios del mercado. Entonces todo se acomoda. Entonces, pero también ¿Eso varía, por ejemplo, de una provincia a otra, de una ciudad No, la ley es nacional, tienes que aplicarla de esa manera. Lo que sí, esta ley, la 27.551, no incluye a lo que son locales comerciales, sí a vivienda. Bien. No, entonces los locales comerciales es otro tema totalmente diferente, pero bueno, tenemos una inflación que es galopante y eso sí, por supuesto, perjudica, ¿no? Habla de la inflación y aquí en Santiago, ¿cómo ha impactado a la hora de alquilar un local comercial en el microcentro de Santiago, ¿no? Por un lado, y en el microcentro de aquí de la ciudad de La Banda? Yo creo que si nosotros caminamos en la zona del microcentro, tanto de Santiago como de La Banda, nos estamos dando cuenta desde hace muchísimo tiempo la desocupación constante que hay, la preocupación en quién ocupa el lugar, el propietario del negocio, que los números no le cierran. Entonces, cuando los números no cierran, comienza, por supuesto, ya a pensar en cerrar, a despedir, y es preocupante. Es decir, no es fácil manejar con una inflación como la que tenemos un mercado locativo que es distinto. En todas las provincias es diferente, los valores son totalmente diferentes, tanto en vivienda como en locales comerciales. La Banda siempre tiene su particularidad. Por lo general, todos los que habitan en La Banda trabajan en Santiago. Entonces, lo que se necesita es un mercado locativo importante para todos aquellos realmente que necesitan desarrollar una actividad tanto comercial como también de vivienda en ambos sectores, ¿no? Uno cuando camina por las calles, no va tanto de aquí de La Banda como de Santiago, ve la construcción de muchos edificios, algunos son edificios, muchos galpones. Eso implica que hay una demanda, como decía Mauricio hace un momento atrás, que hay una demanda por alquilar algo, o simplemente ven como una inversión a futuro cuando uno dice, bueno, yo tengo esta plata, compro un terreno, hago una demolición de una vivienda y levanto un galpón con la idea de alquilar. Eso es porque ven una demanda, ven como una inversión a futuro. El desarrollo inmobiliario que ha tenido quizás Santiago un poco más que La Banda, en los últimos 15 años ha permitido el incremento, por supuesto, en la construcción de muchísimos edificios en altura. Tanto en lo que se realiza desde la construcción del pozo, es decir, ya directamente se va vendiendo antes de comenzar la construcción, como el resto de los edificios. Pero bueno, no todo se construye para alquilar. Hay gente que tiene un poder económico importante y, por supuesto, invierte en un desarrollo inmobiliario, compra o adquiere varios departamentos y eso lo ve en el tiempo si lo utiliza de vivienda para él o no.
Por eso tenemos también un tema de blanqueo de capitales que no ha dado el resultado esperado, porque también el control del Estado en eso era bastante inconveniente, pero el auge que ha tenido la construcción en Santiago y en la Banda en los últimos 15 o 20 años ha sido sumamente importante. Eso no refleja que cubra todas las expectativas. Nosotros en Santiago, por ejemplo, específicamente, tenemos un requerimiento muy importante a raíz de las universidades de ciudadanos que vienen no solo de las provincias vecinas, sino también de nuestro interior. Como para hacer barrios universitarios. A ver, digo, hay un edificio cerca de la Universidad Nacional donde se alojan chicos que vienen a estudiar específicamente. Bien, si tú ves en ese caso en Santiago, ¿qué es lo que hay cerca de la Universidad Nacional, cerca de la Católica o cerca de la Escuela de Policía? Te vas a ver el auge que ha tenido la construcción en los últimos 10 años. Es muchísimo, no solo en altura, sino de edificios de 2 o 3 pisos. Es decir, el que dispone de ese dinero hace lo que su bolsillo le permite, pero que también le permite invertir en ladrillos, que creo que es la inversión más importante que existe. A veces no es la inversión esperada, la recuperación del capital, pero bueno, nunca va a perder dinero aquel que invierte en ladrillos, ¿no? ¿Qué valores estamos hablando en capital, por ejemplo, en cuanto a un alquiler? ¿Un monoambiente, 2 ambientes, más o menos? ¿Qué es lo que más se pide? Normalmente en el interior, a excepción de las grandes ciudades, Córdoba, Santa Fe, Rosario o Buenos Aires, cuando uno dice un ambiente, es realmente un ambiente. Es decir, un ambiente dentro con su pequeña cocina y el baño. Normalmente lo que se construye es un dormitorio y el resto living, comedor, cocina o cocina, comedor y baño. Pero hoy en día en zonas del microcentro, con expensas incluidas de ese departamento, de un dormitorio que estamos hablando no más de 40 metros, y estamos hablando de un alquiler no menor a los 60.000 pesos. Y también, por supuesto, es como precio bastante accesible. Y ya departamentos de 2 dormitorios, estamos hablando de 90, 100.000 pesos con expensas incluidas, es decir, es un incremento importante. Si todo lo que se construye se volcara a los alquileres con un Estado que desgrava, que permite el no pago de algunos impuestos o algún tipo de desgravación, bueno, distinta es la inversión que se realizaría y por supuesto habría mucho más dinero y se volcaría mucho más en la construcción. Los legisladores, por ejemplo, de Santiago, los que se van a elegir ahora y van a ser después electos en la general, ¿pueden llevar alguna propuesta con relación a este tema para ampliar o para mejorar esta ley? Nosotros desde hace 3 años que venimos reclamando, hemos tenido reuniones en Santiago con senadores y con diputados. La hemos tenido el año pasado, el anteaño pasado, la hemos tenido con todos los representantes de la provincia. Y a nivel nacional se han tenido con los representantes de todo el país, pero no está en la agenda de ellos. Y ¿Cómo que no está en la agenda? ¿Qué significa? ¿Que no es un tema de interés? No es un tema de interés. Y estamos en un año electoral. Peor aún. Es decir, los intereses están en otro lugar. A ver cómo se perpetúan, cómo están, cómo continúan, a quién van dejando el sillón. Eso es lo que hoy preocupa y por supuesto estamos hablando de acá a octubre. Entonces no, es un tema más preocupante. Es decir, la ley es sencillo lo que hay que modificar. Bajar el plazo y dejar librado a una actualización que sea semestral. Porque hay que tener en cuenta la inflación. La inflación es lo que golpea el bolsillo. No es que el valor del alquiler sea alto, sino que la inflación está comiendo el bolsillo absolutamente de todos. Bien. Es serio el tema, muy serio. El desarrollo que ha tenido la provincia con algunas actividades de nivel nacional e internacional, por ejemplo, lo que ha hecho la construcción del autódromo, del estadio único, le ha dado un impulso a la construcción de departamentos, de viviendas y de otras cuestiones que estén relacionadas con el alquiler. La inversión que hizo el Estado como Estado para hacer conocer a la provincia en todos los ámbitos de los países vecinos y del mundo ha sido muy importante y eso ha traído inversión de muchísimos capitales. Sin duda que la que ha tenido mayor auge en la construcción está en la región. Es decir, hoy estamos pensando en un torneo de golf, estamos pensando en
en una carrera de GP o de cualquier otro evento importante, amén de los que trae a veces el gobierno de la provincia como deportivos. Pero ¿estamos hablando de capacidad hotelera estamos hablando de los dos. Capacidad hotelera, cero, porque se ocupa absolutamente todo. Bien. Y en termas se alquila absolutamente todo. Tanto es así que los que vienen a la provincia para esos eventos tienen que llegarse a Santiago, capital, que también no encuentran, y tienen que ir a Tucumán. Entonces, a veces un poco lo que decimos, y esta es una opinión personal, que Termas ha crecido mucho por la inversión justamente que hizo el Estado provincial. Pero hay otros lugares hermosos en la provincia, en los que también hace falta la inversión. Estamos hablando de Ojo de Agua, por ejemplo, estamos hablando de Villa La Punta, donde realizar un crecimiento urbanístico o al menos poner en valor esos lugares, bueno, va a traer un desarrollo para esa zona que hoy no lo tiene. Es decir, hace falta el dinero del Estado como para propender justamente que esas zonas crezcan, ¿no? Usted, hablando de lo que es alquiler, ¿no? Siempre en ese concepto uno ve que aquí en la ciudad de la Banda no hay una inversión, o si la hay uno no la ve, en lo que son los lugares para estacionamiento de vehículos. Y digo de alquiler porque vos vas, dejas tu moto, tu auto, tu bici y bueno, alquilas ese espacio por X tiempo. ¿Por qué hay tan poca inversión en ese aspecto? Bueno, eso depende del Código de Ordenamiento Urbano de cada ciudad, eso lo maneja la Intendencia. Nosotros en Santiago tenemos un Código de Ordenamiento que se modificó hace muy poco tiempo a raíz de la construcción de las torres de educación. Entonces tuvieron que modificar todas las alturas, ¿no? Que tienen un nombre técnico, no vale la pena hacerlo conocer, pero tenían que modificar el tema de las alturas porque no estaba permitido. Tanto es así que, por ejemplo, normalmente ningún tipo de edificio tenía que superar en la altura la iglesia catedral. Hoy no la vemos a la iglesia catedral. Claro. Entonces se han modificado muchas cosas, para bien, para mal, pero bueno, eso en el caso de la Banda necesita del municipio. Adecuar justamente el Código de Ordenamiento Urbano, no permitir un tipo de construcciones en altura si no prevén estacionamiento. Ese es el problema que se tiene. En Santiago, por ejemplo, el estacionamiento se está ocupando en la zona del Parque Aguirre. Sí. Ahí dejan los autos. Entonces estamos hablando de hace 10 años lo estacionábamos a la vuelta de la plaza, dábamos 1 o 2 vueltas a la plaza con tal de ir a la confitería de frente. Hoy lo tienen que dejar al auto 6 o 7 o 10 cuadras. Me parece que es insuficiente, a pesar de que se ha modificado, todavía sigue siendo insuficiente. Totalmente. Porque digamos... El parque automotor ha crecido muchísimo, el motovehículo muchísimo más, y bueno, no se controla realmente como debería. Eso es un tema serio. Entonces hay que comenzar a controlar por dónde van. La circulación es un tema preocupante. Te comento algo, mucha gente, además de tener en la Banda tal vez algún descuento o mejores precios en algunos productos, viene también a la ciudad de la Banda porque es fácil el estacionamiento. Parece raro, pero es fácil de estacionar. Hay un playón y las calles del microcentro que sí tienen facilidades para estacionar. O sea, no es tan dificultoso y llegarse en vehículo y hacerlo cerca, digamos. En Santiago tenemos como mínimo 6 cuadras, 7 cuadras, o a veces, y el santiagueño como que le cuesta un poco. No, bueno, pero es un tema de control del municipio. Te vuelvo a reiterar. Cuando se construye un edificio en altura, lo que tienes que tener, bueno, 2 temas técnicos que son importantes, que es el FOT y el FOS, que son los valores de ocupación del suelo y de la tierra. Eso te permite saber cuánto terreno vas a dejar librado como parque y hasta dónde en altura te vas a ir. Eso es fundamental. Ahora, es importante que el municipio esas cosas las conozca y las aplique, para que no tengan los problemas que tiene Santiago. No vamos a llegar en Santiago como se hace en Buenos Aires, que son cocheras de 1, 2 o pisos. ¿Y por qué no? Sí, porque la Banda tiene que crecer. A veces hay muchos temas financieros que hay que acomodarlos entre gobiernos municipales y provinciales, que no solo pasa en Santiago, sino en otras provincias, y tienen que adecuar justamente las coparticipaciones a la realidad, es decir, la cantidad de habitantes que tiene cada una de las ciudades del interior. Entonces, todas esas cosas son acuerdos que se van haciendo entre provincia y nación. Eso trae muchísimas inversiones, y esas inversiones van a llegar exactamente igual que a Santiago, lo van a hacer en la Banda.
Es una ciudad que tiene mucha mejor proyección, con calles mucho más anchas que Santiago. Santiago, la zona del microcentro, tiene calles muy poco anchas, ¿no? Si eso le sumamos a que estacionan motos en lugares que no están autorizados. Yo siempre le digo, mire, lugar para motos tiene en determinado lugar, pero si una moto va a estacionar en lugares donde está el auto, no le permite al auto que sí tributa al municipio, mientras tanto la moto estacionada no lo tributa, entonces pierde el municipio. Sí, hay muchas cosas que parecen pequeñas y no lo son, entonces el municipio tiene que estar al tanto cómo se va desenvolviendo el tránsito, cuáles son las necesidades, ir un pasito más adelante siempre, ¿no? Bien, para ir redondeando lo que estamos hablando, desde tu experiencia personal, ¿qué puedes dar algún consejo, alguna sugerencia de cómo trabajar en este aumento que ya es inminente, esta actualización? Es que es complicado. Lo bueno es que después de los primeros 3 años de alquiler, lo que el propietario e inquilino pueden justamente acordar es renovar ese contrato por 1 año o por 2 años. No tienen que volver a hacerlo por 3. Eso no es menos importante, porque dada la situación económica, no hay departamento que se desocupe, porque el que lo desocupa sabe que no va a encontrar otro, y menos dentro de los valores que todavía está pagando. Entonces lo importante es ver de qué manera entre las partes contratantes, propietario e inquilino, llegan a un acuerdo de un valor que le permita al inquilino pagarlo y al propietario verse resarcido de alguna manera en la inversión que viene haciendo. Te doy una idea. La inversión que yo como propietario hago en la compra de un departamento la recupero entre 20 y 25 años. Lo ven las generaciones los nietos. Te doy una idea. ¿Te das cuenta? Es el 0,3% mensual. Es complicado, o sea... Es complicado. Siempre se manejó en 15 años de recuperación. Y yo como jubilado, la poca platita que tengo la invierto, bueno, si me jubilo a los 65 años, voy a estar en los 90 recuperando la inversión que hice en la compra de ese departamento. Es complicado. Es un país complicado. Nosotros tenemos que ir adecuándonos a veces un poquito más adelante de cuando se sancionan las normas. Bien, hay un dicho muy clarito: echa la ley, echa la trampa. Y el argentino lamentablemente tiene que ir adecuándose a esa forma de vida, porque es imposible convivir con una inflación tan alta como la que tenemos, ¿no? Ahí estábamos hablando con el señor Carlos Borges, que es corredor inmobiliario, y bueno, me está explicándonos un poco sobre la realidad de los alquileres que vive aquí en Santiago por un lado, pero que es un problemón lo que vive en el resto del país. Me imagino que cuando las ciudades son más grandes, problema de igual manera, ¿no? Pero es que Santiago no es una isla. Lo que pasa es que los problemas que surgen en las grandes urbes, a los poquitos meses ya los tenemos acá. Entonces repercute en todo el país, un poquito antes, un poquito después, pero siempre los problemas los tenemos. Entonces es complicado. La cuestión es que el Poder Ejecutivo y el Legislativo abran las puertas, vean la problemática y se sienten a conversar cuál es la solución que se puede dar en forma más pronta y equitativa a las partes que contratan justamente en este aspecto un alquiler de un inmueble, ¿no? Bien. Muchísimas gracias, Carlos, por tu visita. Seguramente vamos a convocarte en otro momento, porque este tema lamentablemente vamos a seguir analizándolo y viéndolo, y ojalá que pueda, porque mucha gente está preocupada por este tema, que esta actualización, que vamos a ver si les permite o cómo va a cambiar su situación. Por el hecho de no estar sin vivienda, va a cambiar su situación personal. No, sin duda que es así. Uno lamenta estar en medio de las dos partes. Es nuestra función intermediar, acercar a las partes y tratar que lleguen a un buen acuerdo. A veces podemos, otras veces no. A veces hay partes que son duras, que es el propietario. Nosotros siempre en la oficina decimos, mire, cuando llegue el momento de reajustar, el inquilino tiene que rever cómo se aportó el propietario durante un año. Porque el inquilino también puede, justamente decir la verdad, a los 6 meses estoy pagando poco. Podemos reajustarle un poquito al propietario. Entonces el propietario, cuando llega la finalización del contrato o del término anual, y también va a tener, por supuesto, una mirada no misericordiosa, pero mucho mejor hacia un inquilino que realmente ha cumplido con la ley, pero ha visto que pagaba poco y ha mejorado justamente el monto del locativo. Eso no pasa por lo general. Hay
pequeños casos puntuales que el ingeniero dice, sí, estoy pagando poco, vamos a ajustar un poco más antes de que llegue la actualización. Entonces el propietario ve con buenos ojos toda esa actitud. Y por supuesto, siendo así, llegan a un buen acuerdo, pero es preocupante. El 104% que tienen que actualizar cuando se vencen los contratos ahora es un golpe al bolsillo muy grande, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos. No, gracias a usted, Mauricio, y Carlos, por supuesto. Un abrazo a todos. Ahí estábamos hablando entonces con el señor Carlos Borges, que es corredor inmobiliario. Hacemos una pausa y al regresar vamos a continuar con charlas bandeñas. Estamos esperando que la diputada provincial Verónica Larche llegue para conversar sobre las elecciones 2023. Pausa y regresamos.